Vamos a hablar de juguetes a esta hora. Lo vamos a hacer en el tiempo de la entrevista porque recibimos a Juan Hermida, que es historiador, pero de juguete, y publica este interesante libro que tenemos aquí. Se llama Comanci, juguete completo, juguete Comanci. Juan, bienvenido, lo primero, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Hola, buenos días. tenemos aquí el libro, pero no sé, ¿está usted en su casa? ¿Esa es su casa? Sí, esta es mi casa, sí. Pues Una parte de ella. Es peculiar, ¿no? Digamos que su casa está en este libro está en su casa, cuéntenos. Efectivamente, una parte de mi casa está en ese libro. Efectivamente. Bueno, antes de, si le parece, antes de hablar de qué trata el libro, vamos a ver esto. Todo el oeste americano con Comanci, por Federal. Los indios, los confederados, la oficina del sheriff, la cantina. Todo el oeste americano. Con Comanci, forastero. Juguete completo, juguete Comanci. Pues eso, Juan, juguete completo, juguete Comanci, es el resumen. Efectivamente, pura nostalgia. Bueno, el que todavía no se sienta niño, en cuanto tenga este libro en las manos, se vuelve a sentir un niño, ¿no? ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo empieza la idea? ¿Y qué es lo que aparece en él? Bueno, el origen de este libro, como muy bien decías antes, básicamente lo que soy es historiador del juguete. Creo que el juguete tiene una relevancia muy importante en la sociedad, en la historia y, por supuesto, en la niñez. Porque todos de niños hemos tenido juguetes, incluso algunos seguimos siendo niños a pesar de que nuestro calendario sigue sumando. Pero el juguete tiene la particularidad de que refleja con absoluta exactitud ese momento histórico. Su modo de fabricarlo, los gustos, las tendencias, las creencias, la ideología, las modas. Es un reflejo exacto. Y además tiene otra particularidad que tal y como juegan los niños, refleja nuestra sociedad en ese momento. Podríamos hacer ahora mismo un paralelismo con el tema de las pantallas y los móviles, por ejemplo, con los niños. Entonces, este es mi 11º libro. Este año habrá uno nuevo. Entonces, básicamente lo que hago es recopilar capítulos de la historia del juguete en España porque fue especialmente prolífica durante todo el siglo XX. Entonces, una de las marcas más importantes o fabricantes más importantes que hubo en España fue Comanci. Y fue precisamente gracias a eso, al fuerte Comanci. Y la manera como surgió fue básicamente de una familia humilde de carpinteros que al hijo menor se le ocurrió hacer un fuerte que veía en las películas de los westerns. Y su ímpetu y su ganas de salir adelante en una época sin medios y sin demasiadas facilidades fue lo que llevó a construir un auténtico imperio. Claro, la figura de Comanci, para los que ya tenemos una edad, es conocida. De hecho, yo tengo aquí el libro y de la que bajaba al plató se lo iba enseñando a los compañeros y todos, quien más y quien menos, recordaba el fuerte Comanci o incluso recordaban este lema publicitario. Quizá no Claro. conozcamos tanto la figura de Vergés. ¿Qué me puede decir de Vergés? Pues precisamente Vergés, José María Vergés, fue ese hijo menor de la familia que había cumplido 16 años, fue el que le pidió a su tío que hiciese un fuerte y que no únicamente le hiciese un fuerte de madera, sino lo que se le ocurrió fue ir a llevarlo a vender a los principales almacenes, que eran los almacenes Jorba, que actualmente es el Corte Inglés, en Barcelona.
Entonces le llevó el fuerte al señor Jorba y le dijo el señor Jorba, bueno, pues traiga usted 10 en depósito. Y dijo, no, de eso nada. O usted me los compra y me los paga en firme o yo no le traigo nada. Y se fue. Y le hizo tanta gracia al señor Jorba, pues imagínate, pues los principales grandes almacenes de Barcelona, que le llamó y le dijo, no, tráeme 20 y te los pago al contado. Entonces, eso dio origen a que la familia se organizase, empezase a hacer fuertes de madera y Vergés básicamente pues, era un emprendedor. Entonces, a raíz de esta pequeña anécdota, consiguió crear ese imperio. Lo particular que tiene Comanci, y el fuerte Comanci en particular, es que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Primero, los fuertes utilizaban clavos, por ejemplo, y maderas con picos. Pero por las sucesivas leyes de sanidad en el juguete se fue transformando y se fueron utilizando otros elementos. Pero el fuerte fue básicamente el mismo, que es el Ford Federal. Se hicieron muchísimos modelos, tamaños, composiciones y demás, pero fue evolucionando y más recientemente, hasta nuestros días, ha llegado a ser de plástico o PVC en concreto. Entonces tiene esa particularidad. Además, Comanci iba creando submarcas para irse adaptando al mercado, y lo último fue la marca Yolanda con la producción y el catálogo de figuras de PVC tomadas de los cómics y de las series de televisión, desde Tintín o Asterix a Calimero, por deciros algo. Al Kobe, que lo estoy viendo aquí, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿también? ¿No? Ford Federal lo estoy viendo ahí detrás suyo. Exacto, es ese que está detrás suyo, ¿no? Sí, exacto. Este es uno de ellos, porque este en particular es la versión de una caja mítica que es todo el oeste americano, que lo que se le ocurrió es que en vez de tuviese una base estándar, sólida, lo que hizo fue trocearlo. Entonces, de esa manera entraba en una caja. El concepto de Comanci, que además ese eslogan que está grabado en la infancia de todos nosotros, juguete completo, juguete Comanci, se debió a un publicitario. Porque básicamente Comanci no compitió con otras marcas en la calidad de las figuras, que la tenían, sino en ofrecer un juguete completo. Cuando tú te comprabas una caja de Comanci, directamente tenías un fuerte, indios, carretas, cowboys, cactus, y entonces te ponías a jugar. Era lo que se llamaba, hoy en día se llama un playset. Y con esta idea fue transformándola en diferentes composiciones. De hecho, si Ford Federal fue el original, después se creó Ford Lee, Ford Apache y muchísimos otros. Se fue adaptando, se iba adaptando con respecto a las modas y a las películas reinantes. De hecho, hace poco me decían que todavía se podía ver publicidad en películas, en el cine, como Bailando con Lobos o otras películas clásicas basadas en el oeste, pero ya muy recientes en el tiempo a nosotros. Sí, de hecho están pues las versiones Oregón, Oklahoma, les iban poniendo diferentes nombres, ¿no? Exacto. Estos son los mismos. Una duda que tengo yo, recordando mi juventud. ¿Comanci era también los que hacían aquellos soldados que venían en un sobre, en un plástico, y tenías que, digamos, venían atrapados y los desencajabas? ¿Son los mismos? No, mira, precisamente te voy a adelantar una cosa, Miguel. Esos eran los sobres Montaplex, que se compraban en los kioscos y eran muy baratos y se vendían por miles. Y ese es precisamente el nuevo libro que saldrá en unos meses. Un libro dedicado a Montaplex y los sobres sorpresa. Mira qué casualidad, sin querer le he sacado de qué va a ser el siguiente libro. Pues ya tienes una exclusiva. Ahí estamos, sí, sí. Mire, así en general, yo le quería preguntar también, ¿qué dicen nuestros juguetes de nuestra sociedad? Yo no quiero mirar al pasado y con la, a veces, soberbia con la que miramos los mayores, decir, éramos mejores antes. Eso yo no lo puedo decir, ¿no? Pero como historiador, ¿qué decía nuestros juguetes de antes de nuestra sociedad y qué dice ahora? Bien, creo que hay un cambio, bueno,
creo que hay varios cambios. El juguete sufrió una transformación con dos conceptos. Uno fue las pantallas, la televisión. Eso en un principio lo que hizo fue abrir las puertas a los fabricantes de juguetes para anunciarse. Por ejemplo, otro recuerdo grabado sería, por ejemplo, en Navidad, las muñecas de Famosa, el famoso villancico de Famosa, de las muñecas yendo al portal. Eso por un lado. La televisión creó una diferencia. Ya los niños ya no pedían un juguete genérico, que ahora te comentaré, genérico no, sino uno en particular. Pedían a los Reyes Magos las cartucheras de Bonanza, por ejemplo, o cualquier otro juguete. Bien, eso por un lado. Y después otro fenómeno que marcó un punto de inflexión fue Star Wars, o la Guerra de las Galaxias, como se conoció originalmente en España, que fue el fenómeno de merchandising. Entonces, esos dos conceptos, en un momento dado, cambiaron la línea del juguete. Hasta entonces, el juguete durante siglos ha tenido un componente básicamente educativo. Es decir, gracias a rompecabezas y juguetes muy sencillos, incluso podríamos hablar de las muñecas, lo que han tenido es un reflejo de mejorar. Por ejemplo, otro caso sería Mecano, que su eslogan era: si quiere que su hijo sea un ingeniero, el día de mañana cómprale Mecano. Es decir, el juguete tenía un concepto educativo y te iban enseñando geografía, vocabulario, las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además hay otros muchos conceptos, como pueda ser a nivel emocional, a nivel mecánico, a nivel... es muy abierto. Básicamente lo que hace es fomentar la imaginación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como te digo, hubo ahí un punto de inflexión con la televisión y el inicio del merchandising en el juguete, y hoy en día lo que tiene es otro concepto completamente diferente, es mucho más digital. O sea, de hecho, los niños, a una edad muy temprana, a mi modo de ver, de manera errónea, se les entrega un móvil o una pantalla en la mano. Entonces, ya no desarrollan ciertas habilidades. Por ejemplo, uno de los casos que está ocurriendo ahora es que a los niños se les enseña a escribir ya a una edad muy avanzada, por increíble que parezca, y es que no cogen un lápiz y una hoja de papel. De hecho, por cierto, antiguamente las cajas de lapiceros se consideraban un juguete, porque era un esfuerzo para la familia comprarlo, y por otro lado, como te decía antes, lo que se pretendía es fomentar la imaginación, no dárselo tal cual. Mire, creo que tiene otro proyecto que también me parece muy interesante sobre Alfonso X y su libro de juegos. ¿Cómo va ese? Bueno, sí, efectivamente. Es que precisamente, como te decía al principio, en base a mi trabajo como historiador del juguete, tengo el proyecto de crear un libro referente a Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, en su momento, lo que hizo fue recoger en un libro que se llama el Libro de los Juegos, que está en el monasterio del Escorial, que recogió los juegos a los que se jugaba en España. Eso tendría también una segunda parte que ahora te comentaré. Pero lo importante es que es uno de los primeros libros que recogen el juego del ajedrez. Además, también cita otros juegos de tablas, que eran así como se llamaban, juegos de tablas, más bien parecidos al backgammon y demás, con los que se jugaba en la península. También tiene otra parte que es de aviso o de advertencia a que la gente no se jugase sus bienes, sean sus vacas, su ganado o lo que sea, no se jugasen a los juegos y que lo utilizasen con un fin lúdico. Entonces, creo, en particular en España, que tenemos una riqueza histórica y cultural tan grande que estamos obligados a
al menos a ponerla en conocimiento a los demás. Mire, lo último, ahora que nadie nos ve y que nadie nos oye, ¿tiene usted ahí detrás un D'Artagnan? Sí. Sí, efectivamente. Aquí está. Mírelo. Pues Juan Hermida, historiador, pero del juguete, que publica este libro tan interesante, Comanci, juguete completo, juguete Comanci. Le agradecemos mucho su presencia aquí. Para mí ha sido un gran viaje en el tiempo que me hace ganar seguramente unos años de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Un abrazo.